Eso, viste, el tema de las cavernas terminan teniendo una representación simbólica de la búsqueda espiritual, o sea, o del contacto con otras civilizaciones que dejaron asentada su huella en el lugar. Así que bueno, nosotros tenemos la suerte de tener en la República Argentina algunos lugares que son emblemáticos. Capilla del Monte, ¿no? Capilla del Monte, donde está el Cerro Uritorco, así como centro, es un poco más amplia la zona, pero digamos que sí. Ahora, ¿por qué lo vinculaste o por qué se vincula el tema de si la Tierra es hueca, las ciudades intraterrenas, los intraterrestres, que ahora vamos a hablar, de qué hablamos cuando hablamos de intraterrestres, con la parte espiritual o con una búsqueda espiritual? ¿Qué tiene que ver esto con la Tierra hueca? Y estamos buscando en las dos dimensiones, ¿viste? En el cosmos y en el interior de nuestro planeta, que se conecta a través de las cuevas o de todo este laberinto de queso Gruyère que decía el investigador francés Jean Vallée, que efectivamente, pero es como que son puertas cerradas, porque no todas te conducen a algún lugar. En cambio, algunas conducen a lugares donde hay como mensajes o hay, digamos, dimensiones o estructuras que no son de esta Tierra, o que no se podrían considerar hechas por la naturaleza. Ahora, cuando se habla de ciudades intraterrenas, ciudades que están adentro de la Tierra, ¿estamos hablando de un lugar físico, real, tangible, o estamos hablando de un lugar etérico, interno del ser humano? No, te digo, es un lugar realmente físico, donde hay una alta tecnología, una tecnología que acá todavía no la conocemos. O sea, estamos hablando de lugares que son más avanzados. Mucho más avanzados, sí. No te hablo de la parte espiritual porque no te podría contestar eso, ¿no es cierto? O sea, seres avanzados que tienen una ética y una moral muy diferente a la nuestra, mucho mejor en todo caso, pero que son como nosotros, son iguales. Cuando hablas de como nosotros, estás hablando de físicamente. Claro, morfológicamente son iguales, por ahí más hay seres más bajos, pero no extraterrestres, ojo, intraterrestres, no venidos de las estrellas. Yo te lo digo, lo que Juan Morix, que fue mi maestro, lo que nos enseñó, ¿no es cierto? Lo que nos explicó. Y ¿cuál es la diferencia entre, bueno, más allá de que uno puede decir, bueno, extraterrestre porque está fuera de la Tierra, intraterrestre porque está adentro, pero cuál es la diferencia? ¿Hay diferencia física? Aparentemente, de evolución. La gente que está en el fenómeno OVNI, yo no estoy, y bueno, he tenido la ocasión de tener que ver seres extraterrestres. ¿Seres extraterrestres viste? Sí, han bajado platos y he visto. Tienen otra constitución morfológica diferente a la nuestra. ¿Han bajado platos en dónde? ¿Viste? Bueno, por ejemplo, entre General Madariaga y Las Armas, a la altura de una laguna que se llama el Trébol, entre San Juan y Mendoza, en un lugar que se llama Ramblón, una estación. ¿Pero a partir de una convocatoria o esto? No, a partir de una investigación. No. A partir en el caso de Ramblón fue a partir de un guarda de trenes, o sea, esos trenes que pasan una vez cada 2 años más o menos, y hay una casita y hay alguien que cuida. Bueno, este hombre era el cuidador de esa estación, que se llama Ramblón, y bajaron unos seres, lo encargaron en la casa y le tatuaron todo el brazo con una serie de signos. De esto debe hacer 20 y pico años por lo menos. Entonces el hombre dio aviso a la policía, ¿no? Wow. Fue Y tenía las marcas en el cuerpo. Sí, lo tenía en el brazo. Entonces, con un grupo de gente con la que yo estaba, me tocó ir a mí. En realidad yo no es el tema extraterrestre lo que a mí me interesa, nunca lo fue. Pero bueno, me tocó estar en un grupo a donde fuimos a averiguar. Más que nada había que hacer un estudio psicológico al hombre, ¿no? Para ver si mentía o no mentía, pero era evidente. Y ahí él decía que la nave bajaba todos los días a tal hora, la nave ponele de las 9 de la noche. Entonces nos quedamos y venía descendiendo detrás de la cordillera, pero Ramblón está pegado a la cordillera, a la precordillera. Y bueno, sí, la nave vino descendiendo
y estaba la policía, era toda una movida tipo SWAT, ¿no? Pero por este tema. Y bueno, yo no llegué, la vi descender y me tiré abajo de un coche. Así que no te puedo decir. Sí, la verdad es que sí. Sí, no es un tema. Por eso te digo, los que están debajo de la Tierra... ¿Los extraterrestres no te interesan? Sí, los intra. Sí, por el conocimiento que tienen, por lo menos por lo que transmiten y por lo que pude tener las pruebas a través de mi maestro, de Juan Morix, que fue el descubridor de Cueva de Tafí. Ahora me vas a contar qué es eso, sí, ¿no? Sí, que es hoy tenemos algunas imágenes para mostrar, pero antes quiero compartir un informe en el que nos preguntamos precisamente qué sabemos, cuánto sabemos de la Tierra es hueca, es maciza, nos hacemos preguntas, lo vemos y seguimos. El hombre exploró toda la superficie terrestre. Se aventuró al espacio. Pero, ¿cuánto sabe del interior de su propio planeta? Los científicos afirman que es una esfera sólida, compuesta por una corteza, un manto y un núcleo. A medida que nos acercamos al centro, la temperatura va en aumento. Es imposible que haya vida. Sin embargo, no todos creen esto. Existe una teoría sobre la Tierra hueca. La geomorfología de la Tierra es una especie de esfera hueca, en la cual existen dos caras en las cuales también hay vida. Este planteo no es nuevo. Edmund Halley, el descubridor del cometa, estaba convencido de esta hipótesis. Al parecer, existiría un mundo intraterreno, iluminado por un sol interior. Los accesos principales se encontrarían en los polos. Dicen que Richard Byrd, explorador del Ártico y la Antártida, llegó a ver el interior de la Tierra. Había vegetación. Todos cuentan lo mismo. Buen clima, buena temperatura. ¿Dónde está ese pequeño Edén dentro de los polos? ¿Por qué los icebergs contienen semillas, plantas y árboles tropicales? ¿Por qué el polen colorea la nieve del Ártico y la Antártida? ¿Por qué hace más calor en los polos que a 1500 kilómetros de distancia de ellos? Estas preguntas justificarían la teoría de la Tierra hueca. ¿Y la existencia de un sol interno? Un indicio serían las auroras polares. ¿Qué es una aurora polar? Sencillamente la luz del sol interior que se refleja en la atmósfera al salir por las cavidades laterales. Los nazis habrían estado muy interesados en la teoría de la Tierra hueca. Alemania ya había hecho expediciones a la Antártida para la explotación ballenera. Y en uno de sus viajes habrían descubierto una entrada al mundo intraterreno. En 1943, una frase del almirante Karl Donitz sorprendió al mundo. Descubrimos un paraíso terrenal, una fortaleza inexpugnable para el Führer. ¿De qué lugar se trataba? ¿Hitler murió realmente en el búnker o logró esconderse en un sitio desconocido para la humanidad? Si la Tierra es hueca, ¿por qué habría una conspiración para que no se sepa? Hasta la NASA misma estaría implicada. La agencia espacial falsificaría imágenes donde aparecen las aperturas polares. ¿Qué puede haber bajo tierra? ¿Por qué se empeñarían los gobiernos en ocultarlo?
Antes se creía que la Tierra era plana. La idea de nuevos continentes era descabellada. ¿Por qué muchos están en contra de la teoría de un mundo intraterreno? ¿No hay pruebas suficientes o se resisten a investigar? ¿Hay ciudades adentro de la Tierra? La respuesta tiene que ver más con los testimonios de personas que dicen haber tenido experiencias en ese sentido. Yo como investigador de cavernas, la espeleología es la ciencia que estudia las cavidades naturales de la Tierra. ¿Con qué te encontrás ahí, no? Te puedes encontrar con algún yacimiento arqueológico, por ejemplo, ¿verdad? Yo no tuve la suerte de toparme con una ciudad intraterrena, pero he conocido personas a las que me merece el respeto, porque creo que no ganan nada con justamente hacer el tipo de declaraciones que los perjudica más que el beneficio que pueden lograr, como el presidente del Centro Argentino de Espeleología, Julio Goyen Aguado, muy amigo del húngaro Juan Morix, que comentaba Bettina, que también se dedicó a investigar cavernas, y que en la cueva, en la cordillera del Cóndor, en Ecuador, una parte de la cordillera de los Andes, esta famosa cueva de los tallos que ya mencionó, que son unos pájaros que tienen las propiedades similares a las de los murciélagos, pero son aves nocturnas, viven en la oscuridad. Dicen haber tenido acceso a una construcción, a una ciudad intraterrena, haber visto seres. Vos recién preguntabas qué características tienen. Sí. Dentro del fenómeno OVNI, por ejemplo, hay una clasificación para estas seres supuestamente procedentes del espacio para algunos, para otros del interior de la Tierra, que lo llaman grises, ¿no? o EVES. Son seres de baja estatura. Ajá. Morix ha hecho comentarios en dos aspectos distintos. Ha hablado de seres de baja estatura, pero también ha hablado de gigantes. Sí. En todo caso, también se especula la posibilidad de que estos seres de baja estatura sean algo así como sirvientes o ayudantes de esos los gigantes. Así que bueno, este es el testimonio de personas que dicen haber tenido acceso. Vos no viste, no estuviste en una ciudad intraterrena, pero a partir de los testimonios crees que su existencia. Yo como investigador, una especie de periodista, historiador, he tratado de buscar documentación sobre todo este material, sobre todo este informe. Y bueno, he encontrado algunas cosas interesantes y he conversado con los personajes. Con Juan Morix en el año 77 tuve una charla telefónica aquí en Buenos Aires, un momento que se temía por su vida, era un hombre que estaba perseguido porque había tenido acceso a yacimientos de oro y esmeraldas, y bueno, había un interés más material en atraparlo que quizás en los comentarios que él hiciera sobre estas cuestiones. Y con Julio Goyen Aguado, que era íntimo amigo de él y que viajó a Ecuador, a la cueva de los tallos, tuve 12 años. Así que ellos aseguran haber tenido acceso a este tipo a la ciudad intraterrena. ¿Para vos hay ciudades o en realidad son túneles nada más? No, yo lo que sí pienso es que primero tenemos los túneles, ¿no? En América, que es donde más estudio, especialmente Bolivia, si uno toma el yacimiento de Tiahuanaco, que es quizás la ciudad más antigua de todo el continente americano, ellos construían en superficie y construían también bajo tierra, ¿no? Eso es llamativo. Finalmente todas estas civilizaciones muy antiguas de América tienen esa característica. Pasa también en Perú, ¿no? En el templo del Coricancha actualmente corre un túnel, ¿no? Y que no tiene nada que ver con los incas. Desde ese punto de vista nosotros tenemos un enigma, nos plantea, ¿no? Sin entrar en el terreno de los intraterrenos, porque vamos hacia atrás de la historia de estos 500 años, ¿no? Nosotros tenemos contada esta historia. Y esos túneles nos llevan hacia otras preguntas, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Claro, si no son las culturas tradicionales que nos enseñaron en la escuela, ¿quiénes construyeron esos túneles? El de Perú, que lo investigó un colega con quien trabajo, del 2001 al 2003 lo sacó a la luz, siempre se supo, ¿no? Y el problema es que tenemos también este tema religioso, ¿no? Finalmente en este tipo de construcciones están construidas iglesias, ¿no? O sea, la conquista fue más terrible de lo que nosotros aún suponemos. Y ese es un enigma muy grande,
No supone. ¿Quiénes hicieron los túneles y por qué? Son preguntas a las que ustedes todavía no le encontraron una respuesta. Y estamos tratando de ver si son este tipo de civilizaciones mucho más avanzadas, ¿no? Pero que ya no existirían más. Que no existirían más. Que porque es distinto de lo que venimos hablando, de que sí existirían y que sí hay ciudades y que hay intraterrenos. Pero, bueno, digamos que son restos muertos. Si hay actividad o no, yo creo que hay una actividad. Interna. Creo que sí, que existe. Por ahora estoy buscando las respuestas a estas preguntas. Y está lo otro. Y lo otro no solo es interno, sino que nos lleva hacia un terreno más esotérico también. ¿No? O sea, tenemos el lado histórico de las evidencias, porque siempre nos preguntan, ¿no?, si esas ciudades, dónde están los seres, y entramos más en el terreno esotérico, y eso también nos pierde, y nos hace perder el valor de buscar las respuestas a estos enigmas que también son importantes y creo que nos llevan al mismo lugar. ¿No? Bien, vamos a hablar de la Cueva de los Tallos, que ya se mencionó en varias oportunidades, así que propongo, bueno, tenemos un par de imágenes también para que entendamos un poco más de qué hablamos cuando hablamos de esto. ¿Qué es? Te pregunto, mientras vemos las imágenes que nos van poniendo. ¿Qué es? La Cueva de los Tallos. Cueva de Tallos. Como muy bien dijo recién Javier, se llama así porque está habitada por unos pájaros que se llaman tallos, que son tamaño de gallinas, con una envergadura, unas alas muy grandes, que ponen inclusive unos huevos que son, más bien los pichones de ellos, los indios, los shuarás, que son los que cuidan la cueva, son los guardianes de la cueva, que conocidos normalmente como los indios jíbaros, ¿no es cierto? Realmente ellos se autotitulan shuarás. Bueno, esa cueva está habitada por los pájaros que viven ahí, pero aparte, esa cueva tiene 5 entradas. Estoy viendo, a ver, ¿qué es? Esa cueva tiene, esto debe ser parte de una lámina, seguro. Del padre Crespi, posiblemente. Claro, del padre Crespi. Del padre, sí, le robaron todo. Sí, claro, pero yo estuve en Cuenca, por eso te digo, cuando la vi ahora. Esta es y eso es adentro, pero claro, ahí bajando. Todos los que han entrado por la principal se baja así, o sea, atado. ¿Vos bajaste? Sí. Así bajaste. Así, sí, atado, tenés que patear la pared todo el tiempo para no perder, o sea, si no te golpeas contra la pared, te atan con un... Y bueno, ¿y cuánto bajás? 50, 45 metros más o menos. Ajá. Porque es lo que se llama una chimenea. Okay. O sea, no es una cueva así, sino que es una chimenea. Ok, una vez que estás ahí abajo, que por ahí está, ¿ves el tamaño de la persona de lo que es la cueva? Sí. O sea, quedás de este tamaño. Está como pavimentada. Ajá. Y todas las paredes son como si fueran de acrílico, como si fueran vidriadas. ¿Qué hace frío, hace calor ahí adentro? 23 grados temperatura ambiente. Siempre. O sea, ni frío ni calor. Ni frío ni calor, más aún, hay cada tanto hay lo que se llaman chimeneas durante el trayecto que dan a la selva. Entonces, hay aire, corre aire. No es que no hay bolsas de gases venenosos tampoco. O sea, es como un recorrido que se puede hacer. Lo que pasa es que tiene muchísimos vericuetos, entonces se puede, de hecho, de pronto la gente se topa con una pared, o sea, muy bien encastradas las piedras, por eso llama la atención, y aparentemente más de ahí no se pasa. O se va por otro lado, hay que agacharse, entonces apareces en un río que si crece de golpe tenés que salir corriendo porque te llevó el río. Pero en realidad eso es la parte, digamos, lo más conocido. La cueva tiene otras entradas. Esa es la entrada que todo el mundo entra. Tiene 5 entradas más. Bueno, ¿y qué se encontraron? ¿Con qué te encontraste vos? Mira, las veces que entraste, porque entraste varias veces. Entré, en la principal, esta que todo el mundo baja atado, entré una vez. Estuvimos como 4 horas, más o menos 5. Luego subimos. En las otras estuve también varias veces. Pero en esta que va todo el mundo, o sea, todos los investigadores van a esa, bajan, está todo preparado con las poleas, todo para bajar. Bueno, encontramos, hay figuras rupestres, hay algunos jeroglíficos, están dibujadas las constelaciones de Sirio y la constelación de Orión. Mirá. También están pintadas en una pintura que, como la piedra es negra en partes, entonces yo tengo tomamos fotos de ahí, entonces
brillan las constelaciones, ¿no? Como están hechas en una pintura que abrillantada, de alguna manera, como si fuera el dato de en algún momento ahí vino gente de Orión o de Sirio. Evidentemente se sabe que el Sirio hubo gente, o sea, los primeros habitantes de Sirio, de la isla de Pascua, vinieron de Sirio. Los Moais, que están construidos en la isla de Pascua, son producto de la civilización de la estrella Sirio. Roberto, te quiero preguntar, ¿qué es ERX? Quisiera agregar una cosita antes de la Cueva de los Tallos, porque fue tan importante el descubrimiento que termina, y ahí se hace tan famoso que termina yendo el primer hombre que pisa la Luna, el astronauta Neil Armstrong. O sea que, fíjate vos que la NASA, de alguna manera, conecta todo esto un poco con el espacio, la Tierra, es un poco, una cosa que le da una importancia mucho más allá de lo que puede parecer como una investigación en superficie o solamente por técnicos, especialistas o científicos que tratan de encontrar una respuesta. Con respecto a ERX. ERX, ¿qué es? La traducción sería Encuentros Remanentes Cósmicos Siderales. ¿Qué es eso? ¿Qué son los remanentes cósmicos? Bueno, sería una cantidad de seres que habitan el plano subterráneo y que son seres aparentemente con una evolución espiritual muy importante, y bueno, y que conectan, nos tratan de conectar espiritualmente o apoyarnos espiritualmente en esta doble dimensión que hay, el espacio y el interior de la Tierra, porque todo está finalmente ligado. Nosotros hablamos de los seres intraterrenos. O sea, ERX es la ciudad que está debajo, o que se puede ingresar por Capilla del Monte, debajo del Uritorco. Bueno, hay un par de entradas. Digamos que alguna puede estar por Ongamira, otra puede estar por Los Terrones, que no esto, son... por ejemplo, esto que vemos ahí, ¿eso Cerro qué del es? Pajarillo. Esa es la Serra del Sí, esa es la huella del pajarillo, que fue una huella que sí estuvo en discusión, pero que bueno, se cree que fue una nave que se posó hace ya más de 20 años en el lugar, y a raíz de eso se hizo muy conocido el lugar, Capilla del Monte, como un fenómeno conectado con los ovnis. Había un famoso periodista de Canal 7, José de Ser, que fue el que investiga la huella, y quedó registrado esa frase famosa, seguime chango, cuando la noche... Ahí. Y a partir de ahí se conecta la ciudad de Capilla del Monte con todo este fenómeno, aunque anteriormente obviamente había una conexión, a través de los indios comechingones. Cuando uno estudia, bueno, esa fotografía que tuve oportunidad de tomarla casualmente en el Uritorco, eso es una cosa rara, porque está tomada a la noche con 10 segundos de exposición, o sea, sobre trípode, o sea que es marca claramente lo que sería una paloma del Espíritu Santo. Sí, después circuló tanto la foto esa que terminó llegando a manos del Papa. Yo tuve la oportunidad de dar unas charlas en la República de San Marino hace 20 años, estábamos señor Corrado Balducci, que era amigo personal de Juan Pablo II, y que él quedó muy impactado con la foto, y además el lugar, porque la Argentina siempre termina siendo un lugar como distinto, donde ocurren cosas. Pasan cosas. Volviendo a lo del encuentro de remanentes siderales cósmicos, o sea, ¿qué son? ¿Personas? Sí, son personas. Sí, personas. Son personas. Humanos, seres humanos. Sí, seres humanos. ¿Están adentro de la Tierra, sobre la Tierra o fuera de la Tierra? No, están en cavernas. De hecho, yo creo que viven debajo de la Tierra y no conectan, salvo en cada una famosa novela de Sir Thomas Lytton, sí, que fue el que La Tierra Hueca se llamaba, y él escribe una novela en 1898 contando en primera persona que estaba con un amigo de él, ingeniero en minas, que lo lleva en Escocia, se patinan, se caen y van al fondo, el amigo de él se muere y él queda vivo en un lugar donde empieza a descubrir cosas y conecta con seres y con una ciudad. Y cuenta cómo son los seres, habla de la energía abril, que es la energía nuclear o la energía atómica, por fusión. O sea que año 1898, imposible que pudiesen hablarse en ese momento y cuenta cómo era esa ciudad, una ciudad con una gran tecnología, con seres altamente evolucionados, que es un poco lo que se entiende. Pero también tenemos que aclarar que debido a los grandes cataclismos que tuvo la humanidad o el mundo, por cambios climáticos violentos o por lo que fuere, seguramente el hombre, previendo eso, buscó para refugiarse
debajo de la tierra los lugares donde podía mantenerse vivo. Y por ahí algunos de estos seres, quizá conectados de alguna manera con alta tecnología en ese momento, por las naves, y conectamos los ovnis, como se definen, con los seres que vivían en ese momento, quedaron atrapados, entre comillas, en ese lugar. Y ahí, bueno, de ahí se desarrolló esa civilización, que de alguna manera a veces conecta con algunos seres. ¿Cuántas ciudades, se sabe cuántas ciudades intraterrenas puede haber en el planeta? Se especula, en realidad hay distintos autores, como Ricardo González, un peruano radicado acá en Buenos Aires, que ha viajado por América, por el continente sudamericano, y él en un libro que ha publicado sobre el mundo subterráneo y la Hermandad Blanca, que se llama Ucupacha. ¿Qué es la Hermandad Blanca? Hagamos un Es punto ahí. una especie de fraternidad espiritual que gobierna el planeta o esta región del universo según distintas escuelas esotéricas o espiritualistas, ¿no? Algunas le atribuyen como una especie de paternidad del planeta. Son seres dirigidas incluso por un rey del mundo, ¿no? Que lo llaman también estas sociedades secretas. Yo lo que quiero comentar es también que más allá de lo que dice Roberto Yamil, que el tema justamente se relaciona. Él hablaba de una novela de Bulwer Lytton que se llama The Coming Race, la raza venidera, la raza futura, donde los personajes que describe, es una novela de carácter espiritualista o esotérica, escrita en 1875 en realidad, un par de años antes. Los seres que él describe son alados, o sea, tienen una semejanza con los ángeles medievales, ¿no? En la interpretación medieval que tenemos de los ángeles. Y estos seres superiores, como así lo definen, con este conocimiento, el bril, etcétera, tiene que ver también con un lenguaje, si se quiere, de carácter simbólico. Esto no quiere decir que no sea necesariamente cierto, sino que hay una connotación de carácter simbólico que tiene que ver con aspectos espirituales, ¿no? Bulwer Lytton, como casi todos los escritores de la época, Julio Verne y demás, que escriben más o menos para el mismo época, creo que Julio Verne escribe Viaje al centro de la Tierra en 1864, un par de años antes, pertenecían a sociedades secretas. Yo te iba a preguntar, ¿eran iniciados, eran contactados? Sí, las sociedades más comunes, más populares en ese momento, conocidas, era la Sociedad Rosa Cruz, posteriormente la masonería, pero Verne pertenecía a una que llamaba la Niebla o la Angélica, y Bulwer Lytton a una que llamaba la Aurora Dorada, de Golden Dawn. Golden Dawn, claro. Entonces, todo este lenguaje que ellos emplean en sus novelas de carácter iniciático, como así se las define, tiene mucho que ver con, digamos, con un aspecto simbólico. O sea, ellos están escribiendo ficción, claro, pero desde el conocimiento, desde la información que tienen, claro, digamos. O sea, y como su que creencia, están, si se quiere. Desde el Claro. inicial. están tratando de decir algo más allá de la ficción que están escribiendo. Algunos, está el esoterismo, claro, ¿no? No, digo que algunos le atribuyen no solamente a un lenguaje literario, sino a una experiencia personal, ¿no? Acá teníamos un vasco argentino, Florencio de Basaldúa, que en 1893 escribe un libro que se llama Herné, que en vasco significa la primera flor, y cuenta la historia de un hombre que desciende por un volcán. Él se pone como personaje en el cuento, es un cuento corto, en un volcán en la cordillera de los Andes, y se topa con una humanidad intraterrena que finalmente son atlantes. El tema de la Atlántida siempre está dando vuelta alrededor de todas estas cuestiones. Juan Morix también creía un poco algo de eso, de que había restos atlantes, o personajes como Fawcett, el coronel Fawcett, que buscaban en el Amazonas también alguna colonia atlante, o sea, o sea, hay varios autores en distintas épocas y en distintos lugares del mundo que eran miembros o adherían a alguna filosofía esotérica. Bien, hablamos de Atlantes y tenemos que contestar un poco a la pregunta ¿qué es la Atlántida, no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? Y se dice que es uno de los continentes primigenios, ¿no? Decían primero que estuvieron los hiperbóreos, ¿no? Y después vinieron los lemurianos, y después sería la raza atlante, ¿no? Que son razas que desaparecieron. Que son razas quizás, o sea, no aceptadas, ¿no? O sea, nos empezamos a hablar a partir de nuestras razas como Homo sapiens, pero esas razas parecían que eran más evolucionadas de las que después fuimos nosotros.
¿no? Eso nos plantea también un problema, ¿no? O sea, que eran sumamente avanzadas. Pero al parecer estaban avanzadas solamente mucho lo psíquico y poco lo espiritual. Ajá. Hubo una ruptura, esas razas se terminaron porque tenían mucha tecnología, y quizás hasta se destruyeron, o sea, eso es lo que cuentan muchos. Pero hoy podría haber, por ejemplo, atlantes encarnados. Y hay muchos exatlantes, digamos, sí, puede ser. Podríamos ser una evolución de ellos, Sí. si se quiere. ¿Evolución o involución de ellos seríamos? Es una buena pregunta. Yo no creo que seamos... No sé, ¿por qué te reís? ¿Vos decís que somos una involución? A las pruebas me remito. Y pero la Atlántida se decía, los atlantes los llamaban la quinta raza raíz, o sea, la raza colorada. Nosotros somos descendientes de Atlántida. Claro. La última. ¿No es cierto? Atlántida estaba entre el estrecho de Gibraltar y la península de Yucatán. Eran islas. Era el puente con América, Claro. América y Europa, se decía. Exacto. O sea, teníamos el puente de Lemurias, decían algunos por el lado del Pacífico, y estaba la Atlántida desde el lado de Europa, ¿no? Pero yo creo que este continente también es un continente especial y quizás es el más antiguo de todos. Ajá. Ese es mi pensamiento. ¿Por qué decís eso? Porque América es todavía una tierra desconocida, a pesar de que creemos que sabemos todo, ¿no? Y yo creo que junto con la Atlántida y Lemuria y Hiperbórea ya estaba América, siempre estuvo América, siempre existió. Basaldúa lo llama Sí. Austerria, Claro. que en vasco significa tierra austral, donde estaba unido la Antártida, América del Sur, Australia, que significa lo mismo, tierra austral, y la cordillera de los Andes era la columna vertebral de este continente, que también se lo llamó Lemuria, como dice Débora, o Mu, Claro. también el continente de Mu, y, O Austerria, ¿no? y Austerria, que llegaba hasta el norte, lindando con la India. De ahí la raza roja, como dice Bettina, los rojos, se dispersaron con el hundimiento del continente de Mu, Lemuria o Cuando Austerria. hablamos de esto, ¿de cuánto tiempo atrás? ¿De cuánto estamos millones hablando? de años. Millones. Sí. 15.000 más o menos. Mucho antes de la glaciación, dicen Claro. algunos, ¿no? Y antes de los cambios que pudieran haber tenido también y destrucciones que no sabemos todavía. Y todo esto hay registros ciencia- en función de lo que se va estudiando, porque se Sí. sigue estudiando. La Lo que ciencia pasa lo ha es que, demostrado, claro, sí. avanzamos Sí. desde el cuaternario en adelante, ¿no? La ciencia se establece desde ahí, ¿no? Y de hecho siempre se dice, ¿no? El hombre no convivió con los dinosaurios, bueno, hay toda una pelea que sigue y se sigue la línea darwinista, ¿no? Desde ese punto de vista es como que hay muchas cosas inamovibles, ¿no? O sea, y hablar de estos continentes a muchos profesionales o arqueólogos a veces hasta le cuesta caro, ¿no? Ahora, si estamos hablando de razas que se extinguieron, ¿no? O sea, vamos camino a la extinción de nuestra raza también. Digo, es como un proceso natural, Y lógico. El eterno No retorno. totalmente, creo yo. Creo que por ahí no todas las razas se extinguieron totalmente. Siempre quedan remanentes o quedan individuos que de alguna manera tuvieron la visión o la intuición y se refugiaron o construyeron los refugios alternativos ante una situación de extrema violencia por cambio climático, que no necesariamente puede ser por una autodestrucción como Claro. la guerra, sino porque puede ser por, no sé, una eyección de masa coronal descomunal del Sol y que llega a la Tierra y produzca una alteración electromagnética que ponga todo alterado, con grandes tifones, terremotos, tsunamis, etcétera. Obviamente en la Tierra nosotros contribuimos bastante a producir el desequilibrio o mantener el desequilibrio. Y bueno, si por un lado tenemos el de nuestra galaxia, ¿no? O que la galaxia es la Vía Láctea o nuestro sistema, pero a su vez la Tierra es como que no logra afirmarse por los seres que tiene sobre su corteza con un cierto equilibrio. Entonces estamos caminando como hacia el desfiladero. De lo que O sea, pero hay planetas que han desaparecido, la Tierra es un planeta, la Tierra también puede desaparecer. Sí, en millones de años, o sea, nosotros por ahí no lo logramos entender con nuestro nivel de conciencia, porque hay un punto en que desconocemos. Cuando dicen, bueno, mirá, la Tierra vinieron los Anunnakis, que serían seres extraterrestres, que venían del 10º planeta, bueno, llegaron acá, pero suponete que sea cierto. Ahora, ¿y quién me cuenta la historia de los Anunnaki? Porque de un lado habrán tenido que venir, y a su vez, o sea, hay un punto que queda siempre sin respuesta, que es eso que nos termina conectando con lo enigmático, con lo misterioso, que nos conecta, por supuesto, con las estrellas, con lo subterráneo. O sea, nosotros escribimos un libro con Richard González que casualmente hablaba de las luces de Erx, o sea, el cielo,
y las ciudades intraterrenas. O sea, nosotros hacemos una conexión con Richard González, que además es un investigador, viste, que ha estado en la Cueva de los Tallos, por todo el mundo, muy interesante, que habla de todo este fenómeno, porque es una conexión la que hay entre el cielo y la tierra. Ahora quiero que me cuentes bien esto. Vamos a ver un informe que tenemos sobre vida intraterrena y después quiero que me cuentes la conexión entre el arriba y el adentro, ¿no? Sí. Dale. ¿La Tierra es hueca? De ser así, ¿cómo es su interior? ¿Es posible que haya civilizaciones? Y uno de los temas que menos se difunde, que es la posibilidad de que no solo no estamos solos en el universo, sino que probablemente tampoco estaríamos solos en la Tierra. En las mitologías siempre aparecen seres del inframundo. Los trolls escandinavos vivían en cavernas subterráneas. En la cultura inca, Viracocha creó a los humanos y los hizo salir de una cueva. Y para los antiguos griegos, Hades era el dios de las regiones infernales. ¿Y las antiguas civilizaciones sabían sobre la población intraterrena? Ask any Zuni Indian, ask any Hopi Indian about the Hollow Earth, you know exactly what you're talking about. It is completely replete in all the mythologies of the world about underground cities. No existen evidencias científicas sobre la existencia de intraterrestres, pero sí ocurrieron extraños encuentros a lo largo de la historia. En el siglo XII, 2 niños de piel verde aparecieron en una caverna de Gulpit, Inglaterra. Nadie entendía su lenguaje y apenas se alimentaban de porotos. El varón falleció al poco tiempo. La chica vivió unos años más y llegó a contar cómo era su mundo. En su tierra siempre era de día y todo se veía verde. Hemos estado mucho tiempo mirando hacia arriba. Y realmente hay que empezar a mirar hacia abajo. Si los intraterrestres existen, ¿de dónde vienen? Hay 3 hipótesis. Podrían ser sobrevivientes de continentes perdidos, como la Atlántida y Lemuria. Tras la catástrofe, se habrían refugiado bajo tierra. También se dice que llegaron del espacio y que construyeron ciudades bajo la superficie terrestre. Quizá porque se adoptaron mejor en ese ambiente. Y por último, suele creerse que son especies originadas en el mundo subterráneo. Serían criaturas pequeñas, grises, casi ciegas. Habría centenares de colonias intraterrenas. La más conocida es Agartha, cuya capital es Shambhala. Uno de sus accesos se encontraría en el desierto de Gobi. En la Argentina también hay portales al mundo intraterreno. La ciudad de Erx se hallaría bajo el cerro Uritorco en Córdoba. Estaría custodiada por descendientes de atlantes y comechingones. El problema es que se ha hablado mucho de los extraterrestres y a veces se han confundido encuentros extraterrestres con seres intraterrenos. Muchas personas aseguran haber sido contactadas por intraterrestres. Serían pacíficos y más avanzados que nosotros. Utilizarían lo que llamamos ovnis para salir a la superficie y llevarían mensajes de paz a la humanidad. La ciudad intraterrena lo que está haciendo es ayudar a ajustar a los seres de la superficie la energía suficiente para una elevación de conciencia. ¿Hay una civilización oculta bajo tierra? ¿Existen los intraterrestres o forman parte de aquel mundo de fantasía que muchas veces deseamos que sea real?
Roberto, bueno, la pregunta con la que termina el informe es si existe la vida intraterrestre. Para vos sí. Para mí sí. Obviamente. Y había quedado pendiente esto de cómo es que se une lo del adentro con el afuera o el arriba. Sí, yo creo que hay una conexión en todo, no podemos separar todo, las partes forman un todo. Entonces por ahí uno divide, mira, te voy a contar una historia que me pasó. Estaba yo en Capilla del Monte, era de noche, esto hará unos 10 años aproximadamente, y estábamos tratando de encontrar para que apareciese una nave o una estrella fugaz. Y de pronto apareció una cosa rarísima, pues yo he tenido oportunidad de observar y fotografiar las naves, así verticalmente. Entraba una luz blanca gigante, como una luna blanca. Estaba con el hijo del escritor Jorge Asís, Alejandro Asís, y cuando viene yo me hice así, después esto explota. Venía bajando, cuando le pega al Uritorco, me esperaba nada, y yo... Y desapareció. Y entró dentro de la Tierra y desapareció. O sea que, ¿qué era eso? Que parecía como algo sólido, decís, y que después se desintegró. Yo no sé, era una luz, no sé si era sólida, no era sólida, viste, Y era de noche. Era de noche, el estado de shock, sí, la velocidad y vertical, a 90 grados, cayó así, y entró con una velocidad tremenda. Hay bueno, yo estuve en Capilla del Monte y también fuimos a hacer avistajes, o en realidad, bueno, y se veían, eran siempre como muchas luces, ¿no? Que no se sabía si se salían de adentro o si venían del cielo. O sea, claro, no se puede distinguir eso, ¿no? Sí. Pues yo estoy ahora viendo, viste, en la pantalla, viste algunas de las luces, que son realmente, yo las saqué medio así, las dejé un poco, y después me fui dando cuenta con el correr de los años, estas luces fueron fotografiadas a mi hija ahí, en el Cerro Uritorco, y yo saco una fotografía de mi hija y atrás de ella aparece como una estructura sólida girando a una alta velocidad, por eso la combinación cromática que tiene. Porque hay naves o hay cosas en el cielo que no las logra distinguir el ojo humano, pero sí uno saca una fotografía y lo registra. Claro, ahora el tema, toda esta conexión tiene que ver con el esoterismo, con la parte espiritual, con las grandes preguntas, viste, que tratan de encontrar respuestas. Por eso lo único quizá que nos queda a nosotros, como decía Javier, es hacer preguntas inteligentes, bucear y preguntarnos, porque las respuestas van a surgir quizás de las tantas preguntas que nos hagamos. Con respecto, viste, a lo que es CERCS, tiene un fenómeno que lo acompaña, lo une al doctor Ángel Cristo Acoglanes, que fue el que difunde todo esto. Difunde todo esto, está muy conectado con una parte muy de tercera dimensión, no de cuarta dimensión. ¿Cuál es la diferencia? La tercera dimensión sería lo real, la cosa sólida, los impuestos que pagamos todos los meses, y la cuarta dimensión, la cosa espiritual, la conexión con lo esotérico, con lo mágico. Entonces, viste, con todo esto de las luces. De las luces, de pronto, viste, uno dice, ¿dónde está la conexión, la magia de todo esto? Pero hay una magia entre toda esta combinación de luces que explotan en un momento con este doctor Ángel Cristo Acoglanes, porque él es el que lleva esta inquietud allá. Y después él desaparece en forma trágica porque lo asesina el hermano de Jorge Antonio, que era un conocido financista peronista de la época primera de Perón. Se llamaba Rubén Antonio. Eso los conecta con los nazis, con todo eso. Esto es una historia muy interesante, muy abarcativa. Cuando nosotros estamos escribiendo el libro con Richard González, sobre este fenómeno, aparece un libro que de casualidad, como ocurren normalmente estas cosas, en Capilla del Monte yo encuentro un matrimonio que me dice que no conocían el lugar, pero que habían llegado ahí porque habían leído un libro que se llamaba El séptimo bastón de Dios. Ajá. De dos autores de televisión, que yo no me acuerdo ahora el nombre, son dos autores de televisión, y un libro extraordinario, que han tenido que hacer una investigación porque está toda la historia, y que está novelada, de toda esta búsqueda de donde se cruza lo esotérico con lo espiritual, con los nazis, con esto que es fascinante. Ahora, ¿qué es lo que nos pone a nosotros en todo esto? Nos pone que estamos en un lugar evidentemente distinto en el mundo, de que estamos en un lugar privilegiado y que el Uritorco,
que está en el centro de nuestro país, prácticamente, es uno de los lugares más importantes del mundo. Y por eso cuando uno lee las profecías Solari Parravicini, que habla de todo esto, empieza a entender algo de la conexión que hay con ERS, con los científicos, con los que buscan desde otro lado, del lado de lo concreto, de la tercera dimensión. Pero hay acá algo como muy importante, y mucho más importante hoy que lo que pudo haber ocurrido en el Tíbet o en la India, porque toda esa energía evidentemente se ha trasladado a América. Quería preguntarte, pero después quiero que me contestes un poco qué tiene que ver el nazismo en todo esto, porque también estaba en parte de los informes. ¿Pero vos estuviste en ERX? No. Sí, no, en ERX mismo. No, adentro, digo, pero sí. No, yo fui una sola vez en mi vida al Cerro Uritorco, el Uritorco me echó. O sea, ¿en serio? Sí, te rechazó. ¿Me rechazó? Y energéticamente, por ahí te sentís mal, te duele la cabeza. No, que a mí yo me pego un golpe y terminé en enfermería. O te pegás un golpe y te das enfermería. Entonces, no vuelvo más, porque no es mi vibración, para nada, pero para nada. El Uritorco, ni ERX, ni Capilla, no. Entonces yo no puedo hablar de eso, porque la única vez que estuve, que lo subí, el cerro todo regio, y de ahí terminé allá abajo. Así que, no te puedo hablar de eso, realmente, pues no sé nada. ¿Vos estuviste? Mira, yo estuve en Capilla del Monte en un par de oportunidades. ¿Y? La primera vez fue en 1990. Ahí me topé con una historia bastante trágica, por un lado, que tiene que ver con el tema de ERX y que tiene que ver con sus habitantes. No me pasó a mí, sino que yo fui a parar a un hotel, un hospedaje, una hostería creo que era, y me contacté en ese momento con el intendente del lugar, con el director de turismo, y había un matrimonio, Jorge Vázquez era un hombre que había conseguido la concesión de la empresa de transportes, creo que se llamaba Cotil, si no me equivoco, y a la vez oficiaba de periodista, hacía programas radiales y televisivos en la zona, entrevistaba a la gente del lugar sobre el fenómeno OVNI, todo lo que ocurría en Capilla del Monte. Y este hombre falleció de una manera bastante particular también, porque todavía existen algunos videos de su accionar como periodista, se mostraba como un hombre no escéptico, pero crítico, y ha entrevistado incluso a los curas, al cura párroco de la iglesia, que también ha visto fenómenos ovni en la zona y demás, y un buen día él empieza a recibir de manera psicográfica, esto es, empieza a escribir a través de unos supuestos mensajes telepáticos de los seres que habitan en la ciudad de ERX, llena carpetas con todos estos mensajes, con la idea de después de componer una especie de libro. Este hombre comentaba, yo, no lo conocí personalmente, hablé con la viuda, decía que estos seres intraterrenos de ERX, que los describía como gigantes, se le aparecían en su casa, en su habitación, mientras se le escribía, y que de alguna manera le habían planteado como que él había ya cumplido una misión en la Tierra que tenía supuestamente. Bueno, este hombre tenía, por prescripción médica no podía consumir ciertos alimentos porque era asmático y le podían provocar algún tipo de alergia y convulsiones, etcétera. En ese sentido los mariscos son perjudiciales para las personas que sufren este mal. Y este hombre como que pensó que desde el punto de vista esotérico que había, lo que se dice, quemado su karma, que ya se había desprendido de todas sus dolencias y sus males y las cosas que venía arrastrando posiblemente de vidas anteriores. Bueno, esto es lo que manifestaba. El tema es que pensaba viajar a Chile con el intendente y con gente de turismo, para promocionar Capilla del Monte a Chile, y antes de viajar decide consumir este tipo de alimentos y fallece. A lo que voy es, el mensaje que recibió era bueno, era malo, le decían la verdad, algunos lo llaman los mensajeros del engaño, hay una gran controversia, se volvió loco, qué sé yo, hay un montón de posibilidades para interpretar lo que le pasó a Jorge Vázquez. ¿Vos te encontraste con esta historia la primera vez que fuiste? Apenas llego, me encontré con este panorama. ¿Estuviste vos en Capilla? Fui a dar una conferencia sobre el tema americano que yo investigo. Tuve 2 veces hace muy poquito tiempo, ¿no? En estos últimos años.
Me encuentro con un lugar que es a veces un poco, ¿no? Como un poco como dice Javier, ¿no? Esotéricamente está muy mezclado, ¿no? Porque es tan importante, ¿no? Energéticamente, que atrae mucho, ¿no? Y entonces a veces es como que las cosas se confunden en capilla, ¿no? Espiritualmente. Ajá, ¿por qué? ¿No? Tenés como muchas cosas, muchas energías variadas, ¿no? De lo que pasa y de las voces que puedes llegar a escuchar, ¿no? Uno de los problemas que se me presentó cuando fui a dar la charla es que la gente, yo hablaba de los túneles que vengo investigando en Bolivia, en Perú y lo que pasa en Ecuador, ¿no? Y me decían, pero en Argentina también hay en capilla. Pero la realidad es que todavía el tema de Hertz, ¿no? Solamente se ve desde el punto de vista dimensional. O desde, no, o sea, tenés que tener... no tenés el túnel concreto, claro, material. Yo lo que decía, que si existe una ciudad de esas características, que creo que puede haber algo, tiene que haber también una entrada física. No, que eso vos no lo encontraste. Y yo todavía no lo encuentro porque no se ha hecho una investigación. Siempre hablamos de capilla, se habla desde el terreno dimensional o espiritual, o que tenés que tener un llamado, un acceso. Pero a mí me parece que si esa ciudad existe en esas características y por todos los testimonios que hay, algo pasa. Evidentemente, cuando decís algo pasa debajo del Uritorco. Algo pasa debajo del Uritorco, ¿no? Algo hay. O sea, tantos testimonios, tantas cosas, tantas fotografías a lo largo de los años.